Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta charla que versará sobre derechos humanos, violencia y grupos vulnerables. Pero antes de comenzar con la exposición, quisiera dar un saludo a nombre del Cuerpo Académico de Aspectos Avanzados de los Derechos Humanos, cuya representante es la doctora Citlali Flores Fernández, y también integramos ese cuerpo académico la doctora Brenda Fabiola Chávez Bermúdez y su servidor Miguel Ángel Rodríguez Vázquez. Esta plática constará de tres partes. En la primera trataré el aspecto de los derechos humanos en el sistema jurídico mexicano en concreto. En la segunda parte haré referencia a la violencia y trataré de hacer la conceptualización respectiva. Y en tercer término, daré ejemplos sobre la violencia que se ejerce sobre ciertos grupos vulnerables, como pudieran ser, entre otros, las personas con discapacidad, los migrantes, etcétera. Entonces, ese es el programa a desarrollar dentro de estos minutos. Eh, en primer lugar, me referiré a los derechos humanos, como ya lo mencioné con antelación. Y quiero decir que en un Estado constitucional de derecho es, juega un papel muy importante el reconocimiento y garantía de los derechos humanos. Es de suma importancia su consagración en el ordenamiento jurídico, su reconocimiento, que se consagre cada uno de los derechos humanos en diversos artículos. Sin embargo, quiero hacer la afirmación de que no basta que se consagren en la normativa mexicana, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino es necesario también que existan garantías para hacerlos efectivos. Y a la vez, un cuerpo de jueces, de magistrados o de un órgano concentrado o de todos los jueces, ya sea un sistema de control concentrado o de control difuso de la Constitución, para realmente asegurar su cumplimiento y que no se apliquen a casos concretos normas que sean inconstitucionales o bien tratándose del control concentrado, que sean expulsadas del ordenamiento jurídico mexicano. Ahora bien, en el sistema jurídico mexicano, a mi juicio, hay claroscuros, hay grandes avances en materia de derechos humanos, en materia constitucional, como puede ser la reforma constitucional que se realizó en junio de 2011 con la publicación del decreto correspondiente en el Diario Oficial de la Federación. Y posteriormente se realizaron otras reformas que también constituyen un avance. Por ejemplo, la paridad de género. Otro ejemplo, el reconocimiento de los pueblos y las comunidades de afromexicanos. Sin embargo, también existen pues rezagos. Me permitiré mencionar algunos aspectos que considero yo regresivos para los derechos humanos, como es la consagración de la prisión preventiva oficiosa en México, que eh, se realizaron reformas durante este sexenio para aumentar el catálogo de delitos, lo cual, vuelvo a repetir, considero que es regresivo para las y los mexicanos y para nuestro sistema jurídico mexicano. Pero también hay la omisión de expedir ciertas leyes que consagraban la normativa en materia de derechos humanos en el dictamen y posteriormente en el decreto que
consagra la reforma constitucional en materia de derechos humanos en 2011. Por ejemplo, no se expidió la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, no obstante que se establecía la obligación de expedirla. Sin embargo, el Congreso de la Unión ha incurrido en omisión legislativa. Por tal motivo, considero que ha habido no solamente grandes avances, sino también que ha habido algunos aspectos regresivos de la reforma en materia de derechos humanos. Ahora bien, centrándome un poco más a fondo en esta reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, voy a mencionar que al reformarse la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, trajo como consecuencia que se formara un nuevo parámetro de constitucionalidad, que está formado por derechos humanos de fuente nacional y de fuente internacional. ¿Qué significa esto? Que la Constitución mexicana reconoce derechos humanos, lo que antes decía la Constitución, antes de la reforma, que la Constitución otorga. Sin embargo, cambia el paradigma y se establece que se reconoce derechos humanos y también cambia el nombre de garantías individuales por derechos humanos. Y en esta reforma constitucional de 2011 se reforman varios artículos, pero el corazón de la reforma viene a ser básicamente el artículo primero constitucional. En dicho artículo se consagra un nuevo lenguaje, se consagran criterios hermenéuticos de interpretación de los derechos humanos, como puede ser el principio pro persona. También se consagra un principio eh, que tiene que ver con la deferencia que se hace al legislador para que no sean expulsadas las normas jurídicas y hacer primero el esfuerzo de armonizarlos, que sería el principio, que sería, perdón, la interpretación conforme. Y se consagran los principios que rigen a los derechos humanos y también los deberes de las autoridades, que serían de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos. Entonces, hay un avance significativo en esta materia y repito, los derechos humanos de fuente nacional que se encuentran consagrados en la Constitución van a formar un parámetro de constitucionalidad con lo que le llamé los derechos humanos de fuente internacional. ¿Qué significa esto? Que son los que están reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. Forman un parámetro al que la Suprema Corte le ha llamado el parámetro de control de regularidad de la Constitución o parámetro de control de constitucionalidad, que está formado precisamente por esos derechos humanos de fuente nacional y de fuente internacional. ¿Y para qué nos sirve ese parámetro? Bueno, cuando se impugna de inconstitucional una norma, por ejemplo, es necesario que exista un parámetro para hacer la contrastación de esa norma que se considera inconstitucional con el parámetro que se forma por los derechos humanos mencionados. Y al hacerse la contrastación, si se advierte que esa norma es violatoria de derechos humanos, pues la finalidad última sería expulsarla del ordenamiento jurídico mexicano, que ya no tenga validez para que no se aplique a ninguna persona. Sin embargo, como sabemos, nuestro sistema jurídico mexicano es híbrido. No únicamente se consagra el control concentrado, sino también se consagra el control difuso, de tal manera que todos los jueces pueden realizar ese control de constitucionalidad, pero no para llegar a la expulsión del ordenamiento jurídico de las normas, sino únicamente para su inaplicación. Entonces, a eso se refiere el parámetro de constitucionalidad. Y hay que decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que pudiera aplicarse ese control difuso,
realizó una interpretación sistemática del artículo primero constitucional con el artículo 133, luego de la reforma en materia de derechos humanos, pero también como consecuencia de las sentencias de condena que sufrió el Estado mexicano al ser violador de los derechos humanos, tal como lo consideró la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, condena al Estado mexicano en la sentencia del caso Radilla, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al darle cumplimiento, precisamente interpreta esos artículos, además de que un párrafo de tal sentencia establece que se debe realizar un control de convencionalidad. Y la Suprema Corte, al darle cumplimiento, interpretó de que precisamente se debe realizar ese control de convencionalidad dentro del esquema de control de constitucionalidad que existía o que iba a reconocerse a partir de ese momento, que es el control difuso. Entonces, se realiza un control de convencionalidad dentro del control de constitucionalidad difuso. Esa es una segunda consecuencia del cambio de paradigma en esta cuestión de los derechos humanos. Y diremos que una cuestión muy importante es que los derechos humanos se consideran que son fuente de legitimidad del Estado mexicano. Esa es una cuestión sumamente importante. Hay que decir que después de la Segunda Guerra Mundial se forma un paradigma al que le llamamos de democracia constitucional, puesto que los consensos de masas dejan ser la fuente de legitimidad para pasar a los derechos humanos. Entonces, existe democracia, sí, pero también existe el constitucionalismo que consagra los derechos humanos y que sería un freno en última instancia a ese poder de las mayorías. Los derechos humanos se consagran para proteger los derechos de las minorías. En el caso específico al que nos referimos y que vamos a tratar en esta plática, sería los derechos de los grupos vulnerables. Eh, Hay que decir que pues el énfasis está en el artículo primero constitucional. En un curso, en una plática tan de corto tiempo como esta que estamos en este momento llevando a cabo, sería difícil hablar de todos los derechos humanos. Necesitaríamos varias pláticas o un curso en específico. En tal virtud, por eso me he centrado en forma exclusiva en el artículo primero constitucional, en el cambio de lenguaje, en los criterios hermenéuticos, en los principios que se consagran, en los deberes de las autoridades. Y quiero mencionar cuál es la opinión de uno de los más ilustres mexicanos, que en su momento fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el jurista don Sergio García Ramírez, quien considera que al reconocerse un estatus constitucional a los derechos humanos de fuente internacional, se fortalece su exigibilidad y justiciabilidad, además de que trajo varios beneficios. Me voy a permitir dar lectura a ellos. Menciona don Sergio García Ramírez, en primer lugar, que vincula todo el ordenamiento jurídico a los derechos humanos contenidos en los tratados. En segundo lugar, nulifica los actos del poder público que violen los derechos humanos que estén reconocidos en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte. Incorpora los tratados, los derechos humanos de los tratados, a lo que una parte de la doctrina le llama bloque de constitucionalidad. En lo particular, considero que en materia procesal, tal como lo mencioné con antelación, vienen a integrar el parámetro de control de regularidad constitucional. Por otra parte, da exigibilidad al principio pro persona, que sería un criterio hermenéutico para
interpretar y aplicar los derechos humanos. Por otra parte, reconoce la operatividad inmediata de los tratados internacionales. También garantiza la aplicación de la jurisprudencia internacional. Por otra parte, brinda protección a las normas contenidas en los tratados internacionales de derechos humanos a través de los medios de control de constitucionalidad que estén vigentes en determinado país. En el caso específico de México, serían los medios de control de constitucionalidad que se utilizan para hacer eficaz, para que sea efectivo, para que se asegure el cumplimiento de los derechos humanos. Por otra parte, también diremos que establece que la denuncia de los tratados internacionales solo podrá hacerse por mecanismos previstos en la propia Constitución para la reforma de él. Esa es la opinión de un jurista muy calificado, muy respetado en México, como es don Sergio García Ramírez. Eh, Haré mención especial, aparte de la reforma de junio de 2011, que hubo otras reformas, como ya lo mencioné, la de paridad de género, pero también se da el reconocimiento de lo que serían las comunidades y pueblos afromexicanos. Esto se da con un decreto que se publica en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2019. En ese decreto se adicionó un apartado C al, al artículo segundo constitucional, en el que precisamente se reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanos. Al respecto, yo considero que fue muy atinada la adición. Técnicamente fue una adición. ¿Sí? En términos genéricos, dentro de mi lenguaje, considero que en sentido amplio, esa edición forma lo que sería la reforma desde un punto de vista general. Considero que fue muy atinado, pues hay una población considerable de comunidades y pueblos afromexicanos. Entonces, ameritaban ser reconocidos. Es justo que fueran reconocidos porque forman parte de la nación mexicana que tiene una composición pluricultural. Ahora, hay que mencionar algunos datos. Según la encuesta intercensal del INEGE de 2015, arroja como resultado que existe alrededor de 1.440.000 personas que constituyen 1.16% de la población. 705.000 son mujeres y 677.000 hombres. Pero además, 660.000 personas se consideran parcialmente afrodescendientes. Entonces, pues yo creo que fue realmente una cuestión de justicia. Entonces, después de la reforma en materia de derechos humanos de 2011, sí se han realizado otras reformas que son benéficas. Ya mencioné la cuestión de paridad de género y ahorita estoy haciendo mención de lo que se refiere al reconocimiento de las comunidades y pueblos afromexicanos. Sin embargo, también hice mención al principio que tiene claroscuros, hay luces y sombras. Y precisamente considero que también se han dado reformas regresivas en materia de derechos humanos en lo que se refiere a la prisión preventiva oficiosa. Eh, en primer lugar, quiero mencionar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el apartado B del artículo 20 constitucional, reconoce como primer derecho el de la presunción de inocencia. ¿Por qué hago mención de esto? Porque precisamente la prisión preventiva oficiosa pues va en contra de lo que sería la presunción de inocencia. La presunción de inocencia fue reconocida explícitamente y quedó consagrada en la Constitución, en el apartado B del artículo 20 constitucional, con la famosa aquella reforma que se habló de los juicios orales, que técnicamente hay que hablar
más que del juicio oral, que solamente es una etapa dentro de un proceso, habría que hablar de el sistema acusatorio. Se consagró un sistema acusatorio a partir de la reforma del 18 de junio de 2008. Entonces, uno de los aspectos más importantes es que se consagra en forma expresa la presunción de inocencia. Pues bien, si la regulación de que fue objeto la prisión preventiva para que se decretara oficiosamente para ciertos delitos es violatoria de derechos humanos de una persona, ahora con la reforma al artículo 19 aprobada por el órgano revisor de la Constitución, que aumenta el catálogo de delitos en los cuales se puede decretar la prisión preventiva oficiosa, pues de plano escribí yo en un artículo que representaba la agonía de la presunción de inocencia, que es básica en un sistema garantista como lo pretende ser el sistema jurídico mexicano. En efecto, el 12 de abril de 2019 se publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación en el que se reforma el artículo 19 constitucional para aumentar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Hago un paréntesis para mencionar que precisamente las personas que se encuentran privadas de la libertad son personas que constituyen un grupo de personas vulnerables, un grupo vulnerable, estar privado de la libertad. Entonces, pues yo considero que esta prisión preventiva, tal como lo mencionó un ilustre mexicano, nacido en Durango, el doctor Luis Rodríguez Manzanera, pues viene a representar prácticamente algo muy semejante a la tortura. ¿Sí? Entonces, a mí me parece que hay que poner mucha atención en este grupo vulnerable. Pues bien, precisamente la prisión preventiva oficiosa que va en contra de la presunción de inocencia se consagró en un decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación del 12 de abril de 2019 y se consagran los siguientes delitos. Uno es el abuso o violencia sexual contra menores. Luego, el feminicidio, el robo en casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de las funciones, robo al transporte de carga en cualesquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y de desaparición cometida por particulares, así como delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea. Entonces aumentó considerablemente el número de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Y yo considero, como ya lo mencioné con antelación, que es violatoria del principio de presunción de inocencia, pero también del principio de jurisdiccionalidad. ¿Sí? Pues prácticamente se estaría ejecutando provisionalmente y de forma anticipada una pena. Sí, pero el principio que mencioné con antelación, el de jurisdiccionalidad, establece que no se debe considerar a una persona como culpable de la comisión de un delito sin que la acusación sea sometida a prueba y refutación. ¿Sí? Eh, a mi juicio, la prisión preventiva oficiosa no debería imponerse oficiosamente, sino únicamente cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado a juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos y de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de otro delito doloso, según lo establece el artículo al que me he referido con antelación, que es el artículo 19 constitucional. Entonces,
La reforma constitucional que se comenta implica un cambio de concepción en la materia procesal penal. Pues la intención de la reforma en materia de procesal penal, que tiene que ver obviamente con los derechos humanos y con grupos vulnerables que se encuentran privados de la libertad, y luego de la posterior expedición del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues son medidas que a juicio de Ferraioli tienen una carga de autoritarismo muy fuerte que va en contra del régimen democrático. Y aquí cabe mencionar unas palabras de Francesco Carrara, quien afirmó que en realidad esa prisión preventiva, aquí en México me estoy refiriendo en concreto a la oficiosa, es como un tormento disfrazado. Como ya lo había dicho con antelación, uno de los más ilustres juristas mexicanos, que es de nacimiento duranguense, Luis Rodríguez Manzanera, había afirmado que la prisión preventiva se ha convertido a algo muy semejante a la tortura. Entonces, de lo anterior, podemos inferir pues que ciertamente hay reformas regresivas, que no únicamente hay esa parte de claridad, sino también una parte de oscuridad en la evolución que han tenido los derechos humanos en nuestro país. Y también mencionar que ha habido omisiones por parte de autoridades como el Congreso de la Unión de expedir leyes reglamentarias, por ejemplo, en la del artículo 29 constitucional, que es de su competencia, y al no hacerlo ha incurrido en omisión legislativa, que precisamente pues hubiera servido de marco referencial normativo para regular los aspectos de la pandemia, puesto que el artículo 29 constitucional señala como una de las, vamos a decir, una de las hipótesis tiene que ver con un riesgo que corra la sociedad, no únicamente la perturbación grave de la paz pública, que hay una invasión, sino también un grave riesgo que para la sociedad, como puede representar la pandemia que estos 3 años hemos sufrido y vimos morir mucha gente por no, pues, atenderse adecuadamente, lo puedo afirmar a ciencia cierta. Bueno, considero que todo lo antes dicho vendría a constituir la primera parte de esta plática y nos pudimos dar cuenta de que ya se hizo mención de un grupo vulnerable, que son las personas que están privadas de la libertad, que no tienen esa libertad de ambulatorio y que ahí dentro de la prisión, pues son objeto de violencia, de insultos de varias personas, etcétera, etcétera. O sea, son violados sus derechos humanos y ahí precisamente la violencia se propicia por la normativa que, tal que y como está estructurada el modelo en el que se basa, propicia la propia violencia. Entonces, eh, me voy a referir ya en específico, después de esta parte de los derechos humanos, a un elemento, a un factor que es sumamente negativo para los derechos humanos, como es la violencia. La violencia que se ejerce sobre tales personas privadas de la libertad, la violencia que se ejerce sobre la mujer, la violencia que se ejerce sobre los niños, sobre las y los ancianos, que se ejerce sobre los migrantes, sobre las personas discapacitadas. Entonces, pero en primer lugar me parece que lo correcto sería hacer una conceptualización de lo que es la violencia para tener en claro de qué es lo que estamos hablando. Al respecto, pues se puede decir que hay varias definiciones de lo que es la violencia. Hay quienes consideran que es el uso intencional de la fuerza de un poder real que se tiene para dañar a otra persona. Es interesante esa definición. Consulté también lo que dicen las Naciones Unidas sobre la violencia
y mencionan en concreto que se trata de cualquier tipo de acto, ya sea físico, sexual, emocional, psicológico, económico, y que influye sobre otra persona. Se trata de actos dañinos. Es por eso que ahí mismo se hace una tipología, se divide en varios tipos la violencia. Entonces, haré mención antes de avanzar, daré algunos ejemplos antes de avanzar en la conceptualización para no quitar el dedo del renglón de lo que dijeron las Naciones Unidas. Y precisamente mencionan en primer lugar la violencia física. Y en esta, pues se produce daño a una persona y puede consistir en una bofetada, en apuñalar a alguien, en dispararle, pero también puede consistir en empujar, por ejemplo, un esposo que empuje a su pareja, a la mujer, que le jale el cabello. Sí, son cosas visibles, son conductas. Sin embargo, también puede darse otro tipo de conductas y no hay que quitar el dedo del renglón en ellas, puesto que también producen daños físicos. Uno de ellos sería obligar a la mujer a ingerir alcohol o drogas. Eso indiscutiblemente que le va a causar un daño a la salud. Ella no lo hace por su propio consentimiento, sino forzada. Y le va a causar ese daño del que estamos hablando. Es un acto dañino. Por otra parte, también puede ser negándole la atención médica. También le va a producir un daño en la salud. Entonces, la violencia física sí se trata de realizar conductas, pero no únicamente como comúnmente la vemos en las personas que ejercen violencia sobre otras y que posteriormente esas personas probablemente sean procesadas, repito, con la bofetada, etcétera, sino también, tal y como lo he dicho, con ese ingerir, hacer que otra persona ingiera alcohol y que le cause daño en su cuerpo. Bueno, también existe otro tipo de violencia que es la sexual. En este se trata de obligar por ejemplo, estamos con la violencia de género, de obligar a la mujer a realizar un acto sexual. Pero obviamente aquí el punto clave es sin su consentimiento, puesto que en la cuestión sexual las personas debemos dar nuestro consentimiento para tener una relación. No debe ser forzada. Y la violación a los derechos humanos a través de la violencia sexual se da precisamente cuando una persona va a forzar a otra, le va a imponer, por ejemplo, en la violación, le va a imponer la cópula sin que la otra persona dé su consentimiento. Es un delito realmente muy grave que aqueja mucho a nuestra sociedad. Otra forma de violencia sería la emocional. Y aquí se trata de minar la autoestima. Hablando de la violencia de género, sería en contra en específico, estoy tratando de la violencia contra la mujer. Minar su autoestima. ¿Y cómo se va a minar su autoestima? Pues haciéndole críticas constantes, infravalorando sus capacidades, profiriéndole insultos. Entonces, de esa manera se va a minar su autoestima. Y obviamente no se trata aquí de un golpe, no, pero es algo terrible que caiga la autoestima de uno como ser humano. Entonces se constituye como violencia. Habría que diferenciarla de lo que es la violencia psicológica, puesto que aquí, ¿no? En la violencia psicológica, a diferencia de la violencia emocional que trata de minar su autoestima, aquí se trata de provocar, de generar miedo en la persona. ¿Sí? ¿Y cómo va a generarse ese miedo? Pues a través de la intimidación, de la amenaza. Entonces, una persona pues realmente no va a tener una vida libre de violencia si se encuentra con miedo.
con miedo a realizar una acción, de hablarle a la familia, de salir a la calle, porque se encuentra bajo amenaza, se encuentra intimidada de realizar actos de propia voluntad. También existe, de acuerdo a esta tipología que hacen las Naciones Unidas, la violencia económica, y en esa se trata de generar la dependencia de hablando de la violencia de género, de la mujer hacia el hombre, una dependencia de tal manera que se produce debido a que el hombre le prohíbe a la mujer trabajar o de plano que va a administrar todos sus recursos, quitándole la capacidad que tiene ella para tomar decisiones y administrar sus propios recursos, de salir a trabajar, de tener los recursos propios con motivo de su trabajo, como producto de su trabajo. Y esa escalada de violencia va subiendo. Puede empezar con una broma hiriente, puede empezar con lo que pudiera ser el chantaje, la mentira, el engaño, pero va escalando a llegar a niveles muy altos, como puede ser, como ya mencioné, la violación, puede ser la mutilación o puede ser de plano la privación de la vida, que es gravísimo, es uno de los delitos más graves, pero por desgracia vemos que en México se da muy a menudo en contra de las mujeres. Digo por desgracia porque pues debía de castigarse a estas personas que realizan esos actos y no quedar impunes. Bueno, esto es ejemplos de esa tipología que dan las Naciones Unidas, ejemplos de cómo se puede manifestar la violencia, repito, física, sexual, emocional, psicológica y económica. Ahora bien, tal vez el primer paso que hubiera sido necesario sería conceptualizarla, pero no quise quitar el dedo del renglón de lo que decían las Naciones Unidas. Pero bueno, vamos a tratar de conceptualizar la violencia. Ya dijimos que para algunas personas es el uso intencional de ese poder real o de la fuerza que se tiene sobre otra persona para causarle daño. Pero a mí me gustaría mencionar un libro muy interesante que lo recomiendo para todas las personas que escuchen esta plática y se de Johan Galtung. ¿Cómo se llama ese libro? Tras la violencia, las tres R, reconstrucción, reconciliación y resolución, enfrentando los efectos visibles e invisibles de la guerra y de la violencia. ¿Por qué razón me atrevo a recomendar este libro? Bueno, pues a mí me parece que es muy fácil, de muy fácil lectura, pero me interesa la conceptualización que se realiza a través de diversos conceptos que se vierten en él, pero también algunos esquemas que se presentan. El autor señala que una de sus pretensiones es hacer un mapa de la formación de la violencia y yo creo que obtiene muy positivos resultados, puesto que con ese esquema que él presenta es de fácil entendimiento cuál es esa formación de la violencia. Repito, a través de ese mapa de formación de la violencia que nos presenta y que no es otra cosa más que un triángulo, el triángulo ABC, como le llama Johan Galtung. ¿A qué se refiere ese triángulo? Bueno, en la punta del triángulo arriba, en el vértice de arriba, ¿qué es lo que se encontraría? Lo visible de la violencia. ¿Qué es lo visible de la violencia? La violencia directa. Ya di algunos ejemplos tratándose de la violencia física. No es una violencia que se genere ex nihilo, no. Es una violencia que se genera debido a que una persona eh, pues ejerce ese poder que tiene para causar un daño a otra persona. Y esa violencia que es visible, vamos a decir que es una violencia directa.
Pero en los otros puntos, en los otros vértices del triángulo, se encuentra lo que es la cultura de la violencia y por otra parte las estructuras que generan violencia. Entonces, a mí me parece muy importante ese esquema porque no únicamente hay que considerar lo que se encuentra en la mente del ser humano. Si queremos realmente erradicar la violencia, la lucha no únicamente se da ahí, sino también se da dentro de las estructuras y dentro de la cultura de una sociedad. Como dice Johann Galtung, la paz se construye desde las estructuras y de la cultura. Yo diría también que la violencia se combate desde las estructuras y de la cultura, no únicamente en la mente del ser humano. El problema que se presenta muy a menudo es que hay cierta decepción de la gente por tratar de acabar con la corrupción, con la violencia, con la impunidad, en concreto con la violencia, y considera que la única forma es ejerciendo más violencia. Sin embargo, a mí me parece que es una premisa falsa, porque si no caemos en un círculo vicioso que violencia genera más violencia y va escalando hasta que se produce, como mencioné en la violencia de género, con el asesinato eh, de alguna mujer. Entonces, ¿qué, qué es lo que se debe hacer? Sustituir ese círculo vicioso por un círculo virtuoso. Y es ahí que me parece interesante lo que plantea Johann Galtung en su libro de las tres R, ¿sí? Reconstrucción, reconciliación y resolución, que vendrían a constituir ese círculo virtuoso para sustituir al círculo vicioso. ¿Qué sería la reconstrucción? Propiamente esto se da tras la violencia. Por ejemplo, en una guerra, cuando hay la destrucción de una ciudad, bueno, pues hay que proceder a reconstruirla. No va a vivir uno en las ruinas, o si es que quedaron, porque ahora las armas nucleares pues pueden destruir una ciudad completa, pero vamos a considerar que quedan ruinas. Bueno, pues hay que reconstruirla. Hay gente que se va a encargar de esa reconstrucción. Eh, Luego, la reconciliación entre quienes, pues bueno, la reconciliación entre las personas o los grupos o las naciones que se encuentran en conflicto. Es necesaria esa reconciliación para lograr la paz, pero debe haber la otra R, la R de resolución. Debe resolverse el conflicto. Es difícil pedirle a unas personas que se reconcilien si no se resuelve verdaderamente en el fondo el conflicto que ha dado motivo a la violencia entre personas, grupos o naciones, como mencioné con antelación. Entonces, se deben dar estos tres R. La reconstrucción, ¿quién se encarga? Bueno, pues va a haber en el ejemplo que di de reconstruir una ciudad, pues va a haber desarrolladores, gente muy especializada, especialistas en arquitectura, ingeniería civil, etcétera, etcétera, que se encarguen de esa reconstrucción. De la reconciliación, ¿quién se encarga? Bueno, pues va a depender de la sociedad. Juegan un papel muy importante los psicólogos, juegan un papel muy importante en otras sociedades los teólogos, o por ejemplo, en ciertas comunidades en México hace varias décadas, los profesores jugaban un papel muy importante en las zonas rurales y eran un factor de unidad, o bien pudieran servir para reconciliar a las partes por la autoridad moral bueno, pues vamos a decir de que aún se goza, pero el papel que tenían en ese momento de árbitros o mediadores y era fundamental en nuestro México. Entonces se deben dar esas tres R y deben intervenir gente especializada para lograr lo anterior. Ahora, diremos que esa violencia directa tiene antecedentes, tiene historias paralelas, como dice Johann Galtung, y también tiene una posthistoria.
Y esto se va a dar en diferentes espacios. Uno de esos espacios es en el propio individuo o en la sociedad en que vive, por ejemplo, la sociedad mexicana, o en el mundo, porque el conflicto puede ser también entre naciones, la violencia que se ejerza, pero también puede ser en la naturaleza y se da también en un espacio que es la cultura y en un espacio temporal. Entonces, en esos espacios se manifiesta la violencia y ya hay consecuencias o hay efectos visibles, pero hay otros invisibles. Lo que se refiere a los aspectos visibles, por ejemplo, en el ser humano, pues es ver a una persona lesionada, una persona privada de su vida por el impacto de una bala. Esas son algo que se puede ver, pero también hay invisibles. ¿Qué sucedería, por ejemplo, con esa persona muerta? Bueno, pues que las personas, los familiares van a guardar rencor. ¿Sí? Hay algunos que se van a deprimir, hay algunos, los niños que van a mostrar apatía en sus escuelas, etcétera. Entonces, hay efectos visibles o invisibles. Lo mismo sucede con la naturaleza. Hay efectos visibles, por ejemplo, la deforestación, la contaminación. Hay efectos invisibles, que sería pues minusvalorar lo que es la naturaleza. Por ejemplo, en la destrucción de una ciudad, bueno, pues vemos eh, en forma visible que se destruyeron los edificios debido a bombas, etcétera, etcétera. Pero también hay efectos invisibles que tendrían que ver con aspectos culturales como los derechos humanos. ¿Sí? Entonces, yo creo que es muy interesante este esquema y precisamente en esta plática no únicamente hago referencia a la violencia directa, puesto que la hipótesis que se sostiene y que la mencioné con antelación es que para acabar con esa violencia hay que trabajar en las estructuras sociales, económicas, políticas, y en especial yo como constitucionalista en el aspecto normativo, porque hay normas que generan discriminación, hay normas que generan violencia, hay normas que encubren la violencia, hay normas no neutrales, ¿verdad? Como diría el discurso feminista. Entonces, hay que trabajar sobre estos aspectos estructurales y también trabajar, obviamente, sobre los aspectos de la cultura, esta cultura de la violencia o violencia cultural, algunos dirían. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí esa cultura, pues no vendría a ser, como dice Johann Galtung, eh, pues una suma de mitos que va a crear la gloria o trauma de un individuo, de una sociedad determinada, y que va a servir para justificar la violencia directa. Entonces, hay culturas que de plano propician la violencia, por ejemplo, la cultura patriarcal, esta cultura patriarcal que tanto daño ha hecho y que ha generado violencia en contra de las mujeres. Entonces hay que trabajar mucho en esa cultura para cambiar mentalidades y hay que trabajar también sobre las estructuras. En concreto, yo me refiero al aparato de justicia, a la normativa, para que no se genere la discriminación en contra de la mujer, que como se dijo en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el campo algodonero, de que la discriminación en contra de la mujer es una forma de violencia, con lo cual estoy de acuerdo con esa conceptualización. Entonces, hay que trabajar en contra de la violencia directa, trabajar en la estructura y trabajar en el aspecto cultural, puesto que la violencia no se puede y no se debe justificar. Eh, Sobre la violencia en contra de la mujer, pues hay casos terribles en los que el Estado mexicano ha sido condenado por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Como recordaremos, el caso González y otros, que se le llama como el caso del campo algodonero, cuya sentencia se emitió el 16 de noviembre de 2009. Es un caso terrible sobre la violencia que acontece en México en contra de la mujer. Cabe recordar en ese caso que, pues, en parte la condena se debió porque el Estado mexicano no puso atención de que en, en lo que en Chihuahua, en Ciudad Juárez, estaban aconteciendo una serie de homicidios que aumentaron desde el año de 1993. Como recordaremos, empezó a subir la estadística de los crímenes que se cometían en contra de la mujer. En el año 1997 se presentó queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que por la importancia del caso fue atraída por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que finalmente emitió recomendación en contra de aquel estado. Sin embargo, pues realmente fue poco lo que se hizo para acabar con esa violencia feminicida, lo que motivó que se siguieran cometiendo homicidios, porque habían quedado con impunidad otros que se habían cometido desde 1993, y ello dio lugar a que se cometieran y que el 6 de noviembre del año de 2001 se encontraran cadáveres en un campo algodonero. De ahí viene el nombre del caso de campo algodonero. Una mayor de edad, pero dos menores de edad, que son consideradas como niñas. Entonces, aquí encontramos diversos factores de vulnerabilidad de estas personas. Por una parte, estas dos personas a que me refiero, bueno, esas son mujeres, pero hay dos niñas y son de escasos recursos económicos. Entonces, pues para que alcance el tiempo para dar varios ejemplos, diremos que el Estado mexicano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las novedades que hubo en esta sentencia son importantes porque se introduce el concepto de género en las sentencias de la Corte Interamericana. Ya había habido otras sentencias en las que había habido muerte y violación de mujeres. eh, Sin embargo, es en esta sentencia en la que se introduce el concepto de género. Además, algo muy importante que me parece que debo recalcar y que quienes escuchan esta plática ponen mucha atención es la cuestión del análisis estructural que había en aquel lugar del norte de la República, violencia estructural. Entonces, había un patrón de conducta que si se estaba siguiendo desde el año 1993, el Estado debía de haber adoptado medidas para acabar con ese contexto de violencia, de discriminación y que finalmente llevó a la desaparición de varias mujeres y a su muerte. Entonces, pues es un caso realmente que conviene mencionar en esta plática y que es penoso para el Estado mexicano que no haya puesto la suficiente diligencia para acabar con ese contexto de violencia, puesto que de esa manera se hubiera evitado la desaparición y muerte de muchas niñas y mujeres. Pero hay otros casos también que se pueden mencionar, por ejemplo, el caso de Inés Fernández Ortega. Como se recordará, es una persona indígena del estado de Guerrero y que en su casa fue penetrada por militares, en específico cuatro militares, quienes le hacían preguntas por su esposo y ella se negó y finalmente pues fue violada por uno de esos militares. Otro caso es el de Valentina Rosendo Cantú, que tenía la edad de 17 años y que, como recordamos, estaba lavando ropa en un arroyo cuando se presentan ocho militares, más o menos siguiendo el mismo patrón del caso que mencioné con antelación, haciendo
preguntas por personas que consideraban pues que eran un peligro para el Estado mexicano, que no dan la información, la golpean en el estómago, cae al suelo, se desmaya, cuando recupera la razón, pues es violada por dos de esos militares. Entonces, lástima que como estos casos se presentan muchos en la sociedad mexicana, pero que es conveniente mencionar en esta plática para ver eh, cómo hay ciertos factores de vulnerabilidad en ciertas personas. En el caso que mencioné en concreto, de que dos, bueno, las tres son mujeres, pero hay dos niñas además y de escasos recursos. Entonces son ciertos factores de vulnerabilidad a los que hay que poner mucha atención. Pero bueno, también me quiero referir a otros casos de violencia, de discriminación en contra de otros grupos vulnerables. Eh, vamos a ver. Vamos a ver el ejemplo de las personas con discapacidad. Es un grupo vulnerable al que hay que poner mucha atención, tanto en los tres aspectos de la violencia directa, en el aspecto cultural y en el aspecto estructural. Para tratar de demostrar la hipótesis a que me refiero, voy a analizar algunos aspectos normativos para que se pueda vislumbrar cómo hay ciertas estructuras dentro de la sociedad, políticas, sociales, económicas, pero también en el aspecto normativo que pueden propiciar discriminación y violencia en contra de esas personas. Pero bueno, para tratar de forma adecuada esta cuestión de la discapacidad, habría que tratar de primero de conceptualizarlo. Y aquí acudiría yo a lo que es el preámbulo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Allí en ese preámbulo se va a establecer pues que en realidad lo que viene a ser eh, esa discapacidad es producto de esa interrelación que se da entre personas con desventajas eh, y el entorno. Es decir, se fijan barreras y ciertas actitudes que impiden que las personas con discapacidad tengan una participación plena y efectiva dentro de la sociedad en igualdad de condiciones que las demás personas. Es decir, no hay que considerar eh, que son personas enfermas, hay que considerar que son personas con desventajas y esas desventajas han sido creadas por el propio, por el órgano social que impide que satisfagan plenamente sus necesidades. Entonces no es una enfermedad, sino son desventajas que han sido creadas por el entorno. Me pongo mucho énfasis en este aspecto, puesto que depende del modelo que se esté siguiendo en torno a la explicación de la discapacidad, pues se va a legislar en ese sentido y va a haber consecuencias de la manera en que se legisle. Es decir, eh, vámonos a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en ella hace mención que ha habido diferentes modelos en torno a la discapacidad. Un modelo que le llama de la prescindencia, que se tendría que ver con que las causales están relacionadas con motivos religiosos. Y obviamente que la manera en que se va a legislar pues va a tener unas consecuencias. Otro modelo que va a tener otras consecuencias es un modelo rehabilitador. A ese modelo le corresponde tratar de normalizar la situación de las personas con discapacidad. Pero aquí el problema es que esas personas con discapacidad, eh, pues se trata de ocultarlas para lograr esa normalización.
Entonces, pues también va a tener sus consecuencias. Y lo que pasa actualmente es que con la expedición o cuando se adopta, más bien para utilizar las palabras correctas, cuando se adopta la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se va a crear o se crea con ella ese instrumento jurídico que contiene un paradigma que ampara lo que se le llama el modelo social, que es con una perspectiva de derechos humanos. Este modelo social es muy importante porque viene a cambiar el modelo de sustitución de la voluntad de las personas con discapacidad y va a cambiar este modelo para que se reconozca la personalidad y el derecho a la capacidad jurídica que tienen estas personas. Hago un paréntesis. Como se recordará, la cuestión de la capacidad hay que verla desde dos ángulos. Por una parte, las personas son titulares de derechos y obligaciones, ¿sí? Y tienen una capacidad de goce, pero también de ejercicio sería la otra parte. Entonces, la capacidad hay que verla tanto como de goce como de ejercicio. Y para tener esa capacidad, ese derecho a la capacidad jurídica, debe estar reconocida la personalidad jurídica para ser apto de tener derechos y de contraer obligaciones. Entonces, es muy importante la adopción de este modelo una vez que se adoptó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y hay que decir, vuelvo a insistir, que no se trata de una enfermedad, sino que es una condición inherente a la personalidad, a la dignidad humana. En tal virtud, pues va a traer esto consecuencias. ¿A cuáles me refiero? Bueno, al principio de la plática me referí que en el artículo primero constitucional se había consagrado la interpretación conforme. Y aquí, como consecuencia de ese reconocimiento de, de, que forma parte de la dignidad humana, que es una condición de la dignidad humana, eh, pues trae como consecuencia que no se pueda realizar una interpretación conforme, porque si se realiza una interpretación conforme de una norma que contenga un aspecto discriminatorio o que genere discriminación en contra de las personas con discapacidad, pues al realizar una interpretación conforme no va a ser expulsada la norma del ordenamiento jurídico que allí va a quedar. Entonces, no, se debe hacer un análisis respecto a su constitucionalidad para ser expulsada del ordenamiento jurídico. Ahora bien, habría que decir que en este modelo eh, lo que se pretende es que la persona con discapacidad exprese su voluntad y que haya un sistema de apoyos a la misma. De apoyos, ¿a qué me refiero con los apoyos? Pues apoyos para la movilidad, apoyos para acceder a los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Eh, ¿A través de qué medios se puede dar apoyos? Bueno, inclusive hasta un perro que esté bien adiestrado para guiar a una persona, o bien una persona, la madre de una persona o el padre de una persona que se encuentre con discapacidad, que puede ser un apoyo para esa persona. Eh, y, y también se van a crear salvaguardias. Esas salvaguardias tienen como finalidad asegurar que esas medidas de apoyo sean acorde a los derechos, a las preferencias de la persona con discapacidad y a su propia voluntad. Y además va en contra del conflicto de intereses y de la influencia indebida que pueden sufrir estas personas con discapacidad de parte de personas que se quieran aprovechar de esa desventaja que tienen. ¿Y qué es lo que se pretende con todo esto? Bueno, pues lo que se pretende
finalmente es que tengan una vida independiente. En esa vida independiente es que se va a traducir en que puedan escoger dónde vivir, con quién vivir, de qué manera vivir. Es decir, no únicamente que escojan el lugar donde van a vivir, sino los horarios que les convengan, la vestimenta que se quiera usar, las rutinas que quieran hacer en el día a día. Entonces, pues este modelo social eh, se enfoca por el lado de establecer que en realidad esta discapacidad se refiere a desventajas. Estas personas con discapacidad en realidad lo que tienen son desventajas generadas por el entorno social, por no satisfacer adecuadamente sus necesidades. Entonces, esto, pues como dije con antelación, trae consecuencias. En los modelos anteriores que era adoptado por la legislación, pues hacía que se generara discriminación y de alguna manera violencia en contra de esas personas. ¿Por qué? Porque se adaptaban instituciones desde el punto de vista estructural que generaban discriminación y violencia. ¿A cuál me refiero? Por ejemplo, al estado de interdicción, a la tutela, curatela, etcétera, etcétera, en esos casos en específico. Eh, y entonces, ¿qué es lo que se pretende o qué es lo que se establecía con esos sistemas que han sido declarados inconstitucionales, este estado de interdicción? Pues la sustitución de la voluntad y que no venía a ser más que una restricción desproporcionada en agravio de estas personas. Entonces lo que se requiere más bien es establecer apoyos, un sistema de apoyos para estas personas, pero ojo, ese sistema de apoyos para establecerlo, un juez debe escuchar previamente a la persona, cómo concibe ese sistema de apoyos, quién quiere que le preste apoyo para que pueda realmente expresar su voluntad. Ahora, los ejemplos, hay muchos en los cuales la normativa ha establecido ciertas reglas que todavía están con el modelo anterior. Por ejemplo, un código de la República establecía como un impedimento para casarse eh, la, que se tuviera una discapacidad intelectual. ¿Sí? Y hay muchos otros ejemplos al respecto. Entonces, las personas han promovido amparo y han llegado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha emitido criterios muy importantes al respecto, en el sentido de que se debe legislar con base o con fundamento en ese modelo social, con una que abraza la perspectiva de derechos humanos y que reconozca la personalidad de las personas con discapacidad, que se les reconozca el derecho a la capacidad jurídica y que se les reconozca como sujetos de derecho. Entonces, a mí me parece que este es otro ejemplo que se viene a sumar al que había mencionado de las personas que están privadas de la libertad debido a cuestiones estructurales, debido a que la normativa admite la prisión preventiva oficiosa y que unas personas estén privadas de la libertad sin que se les haya dictado sentencia. Normas también que, pues como lo demostraron varias feministas, son en contra de la mujer, normas no neutrales, normas jurídicas no neutrales que han venido a discriminar a la mujer. Entonces hay que hacer la revisión de todas esas normas en materia de prisión preventiva oficiosa. Hay que hacer la revisión de las normas para evitar la discriminación de la mujer. Hay que hacer una revisión de las normas en materia procesal civil para evitar la discriminación en contra de las personas con discapacidad. Aquí, en este último punto, cabe mencionar una cuestión, de que no se ha expedido el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, al menos hasta el momento de esta plática. Y al hacer el análisis respectivo, en una
eh, ponencia que presenté, argumenté que aún y cuando se trata de expedir ese nuevo código, hay ciertos artículos que a mi juicio son considerados inconstitucionales. Por ejemplo, en ese código, bueno, en esa iniciativa de código, todavía no está aprobado el código, advierto que en el artículo 480 que se encuentra en el capítulo de accesibilidad, ajustes, apoyos y salvaguardias a personas en situación de discapacidad para su asistencia o representación en el ejercicio de su capacidad jurídica. En el caso de que llegara a aprobarse esa norma, como está redactado, obviamente que se vislumbran vicios de constitucionalidad y en tal virtud viola la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que fue ratificado por el Estado mexicano en 2007. ¿Y por qué menciono lo anterior? Porque en ese artículo se menciona a las personas que están legitimadas para promover la solicitud de apoyos que pueda necesitar una persona con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica, entre otros, quien es cónyuge, concubinario o conviviente, lo cual es a todas luces contrario al parámetro de regularidad constitucional integrado por los derechos humanos, como ya mencioné con antelación, de fuente nacional e internacional. La Convención sobre los Derechos de la Discapacidad los derechos sobre los derechos de las personas con discapacidad establece un nuevo modelo, ya lo mencioné con antelación, que reemplaza al que establecía la sustitución de la voluntad de la persona con discapacidad, que le negaba esa capacidad jurídica y afectaba de manera desproporcionada a dichas personas con discapacidad cognitiva o psicosocial. La razón del reemplazo se debe a que ninguna persona con discapacidad se le debe negar su capacidad jurídica, que comprende, como ya lo dije, la capacidad legal y la legitimación para actuar con respecto a esos derechos. La iniciativa que acabo de comentar, tal parece que incurre en la incomprensión del paradigma de la discapacidad basada en los derechos humanos consistente en el respeto de los derechos a la voluntad y preferencias de las personas con discapacidad, pero nunca decidir por ellas. La obligación del Estado de proporcionar el acceso a los apoyos para el ejercicio de su capacidad jurídica y salvaguardias con las que deben contar. También hay que mencionar que se deben realizar los ajustes razonables para garantizar el goce o ejercicio en igualdad de condiciones que las demás personas, la sustitución de la determinación del interés superior por la mejor interpretación posible de la voluntad y las diferencias. Todo lo anterior tomando en cuenta las observaciones del Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, por ejemplo, la observación general número 1, que es del año de 2014, referente al igual reconocimiento como persona ante la ley, o bien la observación general número 5, que es del año 2017, sobre el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. Entonces, pues este es un tercer ejemplo de cómo se puede producir discriminación o violencia en contra de un grupo vulnerable. Y algo muy grave es que las propias normas jurídicas que se encuentran vigentes, pues que dependiendo, como ya lo dije con antelación, del modelo, del lenguaje que empleen, pues pueden ser ellas mismas productoras de discriminación o de violencia, razón por la cual se debe hacer una revisión de tal normativa. Esta última parte de la plática, quiero hacer mención sobre la problemática en México que presentan las niñas, niños y adolescentes en un contexto de migración internacional y obviamente se constituyen en un grupo vulnerable. Y quiero decir que actualmente
nos encontramos en un nuevo contexto de movilidad humana. Realmente los patrones de migración han cambiado. Ahora somos testigos de que se organizan caravanas de personas, de migrantes y refugiados para entrar y recorrer nuestro territorio con la finalidad no únicamente de llegar a los Estados Unidos de América, sino que también algunas de esas personas tienen como finalidad establecer a nuestro país, México, como un lugar de destino. Se calcula que una de cada tres personas que buscan el reconocimiento de la condición de refugiado son menores de edad, quienes constituyen un colectivo en estado de vulnerabilidad. De ahí que el interés superior de la niñez debe ser el eje rector de los procedimientos migratorios y de asilo. Ese es mi criterio. No obstante, sí podemos observar que el Estado mexicano ha tomado al respecto diversas medidas y algunas de esas son francamente violatorias de derechos humanos. En la práctica, no todas las autoridades tratan eh, con menores de edad en contexto de migración internacional. O sea, no dan cumplimiento, no dan cumplimiento a lo que dispone el artículo cuarto constitucional en el sentido de que sus actuaciones y las decisiones que tomen deben cumplir con el interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Al incumplir sus obligaciones, algunas autoridades estatales eh, hacen que se produzca la violación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, lo que ha motivado que organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos haya emitido recomendaciones al respecto e incluso que organismos internacionales hagan señalamientos al Estado mexicano. Pero bueno, para seguir con la dinámica con la que comencé esta plática, en la que hice mención que hay ciertas cuestiones estructurales que hay que revisar, me referí en concreto a ciertas normas que utilizan un lenguaje que puede propiciar discriminación, violencia. Pues aquí me quiero referir a un lenguaje que trata de suavizar lo que es la dura realidad, que utiliza eufemismos, emplea eufemismos, por ejemplo, en la ley de migración, que ya ha sido revisada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas ocasiones, pero esos eufemismos realmente son figuras que tratan de esconder pues otras figuras que son tachadas realmente de ser violatorias de los derechos humanos. Nuestra legislación, si la analizamos, por ejemplo, la de migración, emplea diversos eufemismos con tal de suavizar a través de la forma de denominar las cosas la dura realidad en que viven miles de personas en un contexto de migración internacional. En especial me refiero a las niñas, niños y adolescentes. Nuestra legislación tiene muchos ejemplos al respecto de eufemismos empleados, como los siguientes: aseguramiento, alojamiento, estancia. Los tres son palabras suaves, pero que en realidad vienen a sustituir a otras que son más duras de nombrar, como son la detención, la privación de libertad, ya sea en estancias migratorias o en otros lugares, albergues cerrados. Eh, el problema que acarrea el uso de eufemismos es que encubren lo que acontece en el mundo fáctico. No se quiere reconocer, se pretende presentar la realidad de manera suave, de manera menos dura de lo que en realidad es. La suaviza mediante el uso del lenguaje, pero la consecuencia que se tiene es que en realidad vendrá a entorpecer la búsqueda de otras alternativas menos intrusivas en los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. Eh,
el significado de lo que es la presentación. Esta define como una medida dictada por el instituto, mediante la cual se acuerde el alojamiento temporal de un extranjero que no acredita su situación migratoria y se fija esa medida para la regularización de su estancia o bien de la asistencia para el retorno. Entonces, se realiza esa figura y el alojamiento se va a realizar en estancias migratorias o en estancias provisionales. A final de cuentas, a final de cuentas, aunque se empleen palabras más suaves que en apariencia no implican violaciones a derechos humanos, la realidad es que tanto con esta figura de la presentación como del alojamiento, pues son medidas restrictivas a final de cuentas de la libertad personal. Eh, yo creo que debe prevalecer en todo momento el derecho fundamental a la libertad personal, que se encuentra protegido por diversos instrumentos internacionales. Eh, Me refiero en concreto al artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que protege la libertad personal y prohíbe las detenciones ilegales y arbitrarias. Conviene que las autoridades mexicanas, luego que determinen el interés superior de las y los menores, tengan presente el artículo 96 de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, al cual me permito mencionar a continuación, en el sentido de que está prohibido devolver, expulsar, deportar, rechazar en frontera o no admitir o de cualquier forma transferir o remover a una niña, niño o adolescente cuando su vida, seguridad y o libertad estén en peligro a causa de la persecución o amenaza de la misma, violencia generalizada y violaciones masivas a los derechos humanos, entre otros, así como donde puedan ser sometidos a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Eh, para ir terminando con esta plática y con este otro grupo de personas vulnerables, quiero decir que actualmente existe este contexto de movilidad muy diferente al de otros años y que ahora se movilizan muchas familias enteras con menores de edad, ya no únicamente adultos, repito, van menores de edad. Es un problema regional que no es exclusivamente del Estado mexicano. El territorio nacional es paso de migrantes que quieren llegar a Estados Unidos, pero como ya lo dije, también algunos pretenden establecer su residencia dentro del territorio nacional. Entonces, el Estado mexicano podemos considerar que tiene una legislación robusta en cuanto a niñas, niños y adolescentes, pero sí hay reformas que se pueden hacer para mejorarla. Un ejemplo de ello en la ley de migración, como ya lo mencioné con antelación, es de plano eliminar esos eufemismos con el ánimo de que a través del lenguaje eh, suavicen ciertas palabras que son muy duras, como la de privación de la libertad. Entonces, utilizar términos como aseguramiento, alojamiento o estancia, que son palabras suaves que encubren a otras más duras de nombrar la realidad, como son la detención y privación de la libertad, y hacen estancias migratorias o albergues cerrados. Deben de plano ser sustituidas para que se puedan buscar otras alternativas a medidas menos inclusivas para los derechos humanos. Entonces, hay problemas en relación con los menores, pues se dan privaciones de su libertad. Eh, eh, Se deben evitar de plano todas estas violaciones a las niñas, niños y adolescentes. ¿Y cómo se debe evitar? Bueno, pues se debe evitar, hay que revisar la normativa, eh,
las decisiones judiciales y administrativas, así como las políticas públicas, deben tener como eje rector siempre el interés superior de la niñez, que está reconocido por el artículo cuarto constitucional y regulado por la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. Además, debe apegarse a los estándares internacionales fijados por el Comité de los Derechos del Niño, así como por las reglas y los principios consagrados en otros instrumentos jurídicos. En tal virtud, con los ejemplos proporcionados de las personas privadas de libertad, de la violencia que se ejerce en contra de las mujeres, de la discriminación que pueden sufrir personas con discapacidad, de la discriminación y otras violaciones que se cometen en contra de niñas, niños y adolescentes en situación de migración internacional, pues he querido demostrar cómo debe trabajarse sobre las estructuras, sobre el aspecto cultural y obviamente también sobre la violencia directa, pero no únicamente detenerse en esta, sino hay que analizar esas estructuras. Por ejemplo, en el ámbito jurídico, traté de mostrar cómo hay ciertas normas, como la de la prisión preventiva oficiosa, que vienen a propiciar la violencia, que haya personas inocentes dentro de los lugares en los que se les priva de libertad, que pues van a sufrir violencia dentro de esos lugares, como también hay normas que no son neutrales en la cuestión de la relación de hombre-mujer, de cómo ciertas normas en las que se trataba de proteger a las personas con discapacidad realmente adoptaban un modelo de sustitución de la voluntad que únicamente tenían como resultado pues que tuvieran un trato discriminatorio esas personas. Y en el último caso, como hay leyes como la ley de migración que utiliza ciertos eufemismos para encubrir ciertas palabras o suavizar ciertas palabras que en realidad son duras, como la de privación de libertad. Y hay que recordar que están prohibidas esas detenciones ilegales y arbitrarias. Entonces, se debe trabajar sobre los aspectos estructurales, sobre los aspectos culturales para erradicar la violencia directa, la que es visible. Entonces, con esta plática espero que de alguna manera haya podido despertar el interés en pues el estudio de los derechos humanos y ver lo perniciosa que es la violencia y que propicia esa violación de derechos humanos, sobre todo en personas que pertenecen a grupos vulnerables porque se encuentran en un estado de riesgo, de debilidad, de desventaja creada por el propio entorno social. Entonces, por su atención a esta plática, muchas gracias. Un cordial saludo a todas y a todos.